La raza alienígena había observado la Tierra durante siglos. Sus sensores y tecnologías avanzadas sondeaban cada rincón del planeta. Cada movimiento de sus habitantes, desde su posición estratégica en su distante planeta natal, observaban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Para ellos, la humanidad era una especie primitiva, apenas arrastrándose fuera de su cuna. Los alienígenas lo habían visto todo antes. Docenas de civilizaciones emergentes, cada una creyéndose única, finalmente cayendo bajo la sombra del imperio alienígena, muy superior. No había duda en las mentes alienígenas de que la humanidad seguiría el mismo camino. Su sociedad era de notable sofisticación, la cima del logro tecnológico e intelectual que abarcó milenios. Hacía tiempo que dominaban los secretos del universo, aprovechando las energías y manipulando la materia de maneras que los humanos solo podían soñar. Sus flotas de naves de guerra patrullaban la galaxia, asegurando que su dominio permaneciera indiscutible. No tenían rivales, no iguales, y ciertamente ninguna amenaza de un pequeño planeta azul en los límites de su territorio. La sola idea era ridícula. La vigilancia alienígena de la Tierra pintaba una imagen clara de una especie dividida por la política, la religión y la codicia. Los humanos pasaban tanto tiempo luchando entre sí como intentando avanzar su tecnología, que para los estándares alienígenas era rudimentaria y rudimentaria. Armas nucleares, estaciones espaciales e IA rudimentaria. Estos eran los sellos distintivos de una especie aún en pañales. Los líderes alienígenas, cómodos con su conocimiento, no veían razón para considerar a la humanidad con algo más que intereses pasajeros. Los humanos eran una curiosidad, nada más, ciertamente no una amenaza. Este sentido de superioridad alimentaba la complacencia entre los líderes alienígenas. Se reunían en las grandes cámaras para discutir los asuntos de la galaxia. La humanidad apenas era una nota al pie en sus conversaciones. De vez en cuando revisaban los últimos informes de sus puestos de vigilancia en la Tierra, notando las disputas y conflictos que parecen definir la historia humana. La única preocupación de los extraterrestres era si la humanidad se autodestruiría antes de tener la oportunidad de controlar formalmente la Tierra, como lo habían hecho con tantos otros mundos. Ni siquiera se consideró la idea de que los humanos desafiaran su imperio, pero en medio de sus discusiones, comenzaron a aparecer pequeñas anomalías en los datos, fugaces destellos en sus sensores, señales que aparecían y desaparecían casi demasiado rápido para registrarlas. Las anomalías eran sutiles, apenas perceptibles y fácilmente descartadas como fallos o interferencias. Los extraterrestres ya habían encontrado tales anomalías antes, y siempre habían resultado insignificantes. Su tecnología era infalible, después de todo, cualquier imperfección seguramente provenía del lado humano. Estas anomalías se anotaban, registraban y olvidaban. El alto mando alienígena tenía asuntos más urgentes que atender, y los pequeños destellos se relegaban al ruido de fondo de sus vastas operaciones de vigilancia. Después de todo, ¿qué podía? Posiblemente provenía de la Tierra, lo cual les preocupaba. Los humanos aún luchaban con los viajes espaciales básicos. Atados a su comprensión primitiva del cosmos, la idea de que estas anomalías pudieran ser algo más que un error técnico era absurda, ya que sus discusiones continuaban. Los líderes alienígenas permanecieron ajenos a la tormenta que se formaba lentamente en el horizonte. Debatieron sus estrategias para la expansión galáctica. Discutieron la gestión de sus mundos conquistados y planearon la siguiente fase de su dominio eterno. La Tierra era un lugar atrasado y una idea de último momento. Su atención se centró en planes más ambiciosos y sus defensas estaban preparadas para repeler amenazas de enemigos mucho más formidables, si es que aún existía alguno. Por lo tanto, el alto mando alienígena, confiado en su superioridad y seguro de su dominio, continuó monitoreando la Tierra desde la distancia. No tenían idea de que su subestimación de la humanidad, su desestimación de esas fugaces anomalías, estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que sacudirían el mundo. Los cimientos de su imperio, la calma antes de la tormenta, eran engañosos y los alienígenas, en su arrogancia, eran ciegos al peligro que se acercaba sigilosamente con cada instante que pasaba. Los sensores alienígenas, siempre vigilantes, repentinamente cobraron vida con actividad. Se detectó una señal entrante, una flota en los límites exteriores de su territorio. Las lecturas eran diferentes a todo lo que las estaciones de monitoreo habían encontrado antes. Docenas de naves de guerra humanas aparentemente se habían materializado del vacío, pero tan rápido como aparecieron, desaparecieron, dejando los sensores luchando por recuperar sus objetivos. La confusión se extendió como un reguero de pólvora por las estaciones de monitoreo. Esto no se suponía que sucediera. La tecnología humana no debería haber sido capaz de tales hazañas.
El pánico comenzó a extenderse por las filas alienígenas. Los informes, aunque fragmentados e inconsistentes, todos apuntaban a la misma conclusión alarmante. Una flota de naves de guerra humanas avanzaba y sus movimientos desafiaban todas las leyes conocidas de la guerra. Naves humanas aparecieron. De la nada solo para desaparecer de nuevo. Dejando sin rastro, los sensores estaban desconcertados, incapaces de mantener la localización de la flota fantasma. Todo intento de rastrearlos fracasaba. Las naves se escabullían de sus redes de detección como fantasmas. El alto mando alienígena fue informado de inmediato. Lo que había comenzado como un incidente menor y familiar, se había convertido en una crisis total. Se emitió una alerta de emergencia en todo el territorio. La cal que había invadido los centros de mando quedó destrozada, reemplazada por una urgencia frenética. Los altos funcionarios, que antes confiaban en su superioridad tecnológica, ahora se encontraban luchando por comprender la amenaza que aparentemente había surgido de la nada. Lo imposible se había hecho realidad. Buques de guerra humanos avanzaban sobre su territorio y sus defensas eran impotentes para detenerlos. Se movilizaron todos los recursos a su disposición para comprender la situación. Los datos fueron analizados, reanalizados y cuestionados constantemente. ¿Cómo habían evitado estas naves ser detectadas hasta ahora? ¿Qué nueva tecnología manejaban los humanos? Cuanto más excavaban, menos respuestas encontraban. Las naves humanas continuaban su inquietante danza, apareciendo y desapareciendo, evadiendo cualquier intento de localizarlas. Los alienígenas, que nunca antes se habían encontrado con tal elusividad, comenzaron a sentir las primeras punzadas de miedo invadiendo su conciencia colectiva. En un intento desesperado por contrarrestar la amenaza, los alienígenas desplegaron una flota propia, una de las más formidables, para interceptar las naves de guerra humanas. Pero a medida que la flota alienígena se acercaba a la zona donde se habían detectado las naves humanas por última vez, no encontraron nada más que espacio vacío. Las naves de guerra humanas desaparecieron momentos después. Reaparecieron en un sector completamente diferente, mucho más allá del alcance de la flota alienígena. Los humanos jugaban a un juego que los alienígenas no entendían, y comenzaron a comprender que se enfrentaban a una amenaza como ninguna otra que hubieran encontrado. Las naves humanas, camufladas en tecnología que desafiaba la comprensión, continuaban evadiéndolas. En cada intento de enfrentamiento, la flota alienígena, equipada con el armamento y los sistemas de detección más avanzados conocidos en la galaxia, se veía superada en cada maniobra. Las naves de guerra humanas se movían como sombras, reapareciendo solo para atacar en puntos vulnerables antes de desaparecer de nuevo. Era como si estuvieran jugando con las fuerzas alienígenas, llevándolos a una persecución mortal tan desmoralizante como explosiva. El alto mando alienígena, normalmente tan sereno y seguro, comenzó a sentir el peso de la situación. No solo se enfrentaban a un enfrentamiento militar inesperado, sino que se enfrentaban a la posibilidad de que toda su comprensión de la guerra se hubiera vuelto obsoleta. La flota humana, esta armada fantasma, no era solo un grupo de naves de guerra, era un mensaje. Los humanos, antes considerados insignificantes, ahora mostraban su verdadera mano, una mano que amenazaba el núcleo mismo del poder del imperio alienígena. Al cerrar la sección, el alto mando alienígena quedó en un estado. Conmocionados y con creciente temor, se creían invencibles, pero no pudieron siquiera vislumbrar al enemigo que avanzaba por su territorio. La comprensión de que se enfrentaban a una amenaza incomprensible comenzaba a apoderarse de ellos, y con ella llegaron los primeros indicios de miedo a un enemigo que habían subestimado durante demasiado tiempo. Los alienígenas estaban acostumbrados al dominio, su tecnología superior y su posición indiscutible en la galaxia, lo que fomentaba una confianza inquebrantable. Sin embargo, a medida que luchaban por localizar y enfrentarse a la esquiva flota humana, esa confianza comenzó a erosionarse. Los humanos, al darse cuenta del miedo que habían inculcado, cambiaron de táctica. Ya no se trataba solo de evadir y atacar, sino de quebrantar el espíritu enemigo. Los primeros signos de guerra psicológica surgieron cuando las redes de comunicación alienígenas, antes inmunes a cualquier tipo de brecha, comenzaron a fallar. Hackers humanos, expertos en ciberguerra, se habían infiltrado en estas redes con facilidad. De repente, las transmisiones alienígenas fueron interrumpidas por extraños mensajes crípticos. Voces inhumanas y distorsionadas llenaron las ondas de radio, hablando con acertijos y advertencias. Estos mensajes eran más que solo ruido, fueron creados para inquietar, para hacer que los alienígenas cuestionaran su seguridad y su control. El pánico se extendió rápidamente. La población alienígena, acostumbrada a la previsibilidad y el orden de su sociedad,
se encontró lidiando con una fuerza desconocida que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Los mensajes eran breves pero escalofriantes, lo que sugería un enemigo poco representado que conocía todos sus movimientos. Susurros de un rastro de enemigos comenzaron a circular. Los humanos habían sembrado la duda y esas semillas rápidamente arraigaron mientras los alienígenas se apresuraban a recuperar el control de sus comunicaciones. Los humanos intensificaron su campaña. Se llevaron a cabo pequeños ataques quirúrgicos contra infraestructuras críticas, redes energéticas, centros de comunicación y depósitos de suministro. Estos ataques no fueron diseñados para perturbar cada golpe. Era preciso, infligiendo lo suficiente. El daño era perceptible, pero nunca lo suficiente como para provocar un contraataque a gran escala. Cada vez que los alienígenas intentaban responder, los humanos desaparecían, dejando solo confusión y miedo a su paso. La imprevisibilidad de estos ataques sembró la paranoia. Los alienígenas, antes orgullosos e intrépidos, ahora estaban atormentados por el espectro de un enemigo que no podían ver ni comprender. Informes de naves fantasma, invisibles hasta el momento en que atacaban, circulaban entre las filas. La sola idea de ser perseguidos por semejante fuerza hacía dudar a los comandantes alienígenas, cuya confianza se tambaleaba. Se intensificaron las medidas defensivas, pero fue en vano. La flota humana parecía anticipar cada movimiento, atacando donde los alienígenas eran más débiles. A medida que los días se convertían en días débiles, la presión sobre el liderazgo alienígena se hacía palpable. El alto mando, otrora un bastión de calma y autoridad, luchaba por mantener el orden. Sus fuerzas estaban desmoralizadas, su gente aterrorizada y su infraestructura cada vez más comprometida. Los humanos habían convertido el campo de batalla en un laberinto psicológico y los alienígenas estaban irremediablemente perdidos. Lo que comenzó como un enfrentamiento militar se había transformado en algo mucho más insidioso. Los alienígenas ya no libraban una guerra en el sentido tradicional, luchaban contra sus propios miedos, sus propias dudas. Cada acción, cada decisión, ahora estaba influenciada por la inminente presencia de la Armada Fantasma. La antigua raza alienígena unida se encontraba fragmentada bajo la presión. Sus líderes, enfrentados sobre cómo lidiar con una amenaza que desafiaba su comprensión, se encontraban en desacuerdo. El alto mando, antes confiado en su superioridad, ahora se daba cuenta de que se enfrentaban a un enemigo que dominaba no solo el arte de la guerra, sino también el arte del miedo. La flota humana había usado tácticas psicológicas para convertir las mayores fortalezas de los alienígenas en debilidades, explotando su orgullo y certeza. La comprensión fue amarga. Esta no era solo una batalla de naves y soldados, sino una batalla por la mente y la mente. Alma. Del Imperio Alienígena. La sección cierra. Con el alto mando alienígena enfrentándose a una dura realidad, no solo estaban perdiendo el control de la guerra, sino también de su propia gente. Los humanos habían logrado cambiar el rumbo sin un enfrentamiento a gran escala, y los alienígenas, ahora plenamente conscientes del impacto psicológico de Onslaught, no podían hacer más que prepararse para lo que estaba por venir. La guerra ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de mantener su propia identidad frente a un adversario implacable e invisible. Los humanos habían pasado años preparándose para este momento, la culminación de una estrategia innovadora y un profundo conocimiento de su enemigo. En el centro de su plan estaba la Armada Fantasma, una flota como ninguna otra que la galaxia hubiera visto jamás. La clave del éxito de la Armada residía en su tecnología de camuflaje, un avance desarrollado en el máximo secreto. Esta tecnología, resultado de décadas de experimentación y refinamiento, permitió que las naves humanas se volvieran casi invisibles a los sensores alienígenas. No se trataba solo de doblar la luz o enmascarar las señales de energía. Este era un sistema multicapa que hacía las naves indetectables en todos los espectros conocidos, haciéndolas aparecer y desaparecer a voluntad. Esta tecnología de camuflaje no era simplemente una herramienta de evasión, sino la piedra angular de la estrategia humana. Los humanos sabían que la confrontación directa con la potencia de fuego superior alienígena sería suicida, así que eligieron un camino diferente: permanecer invisibles. Podían controlar el campo de batalla, dictar los términos del combate y atacar con precisión en el corazón de las vulnerabilidades del imperio alienígena. Los dispositivos de camuflaje les permitían moverse libremente dentro del territorio enemigo, recopilar información, seleccionar objetivos y ejecutar ataques sin previo aviso. El impacto psicológico de esto era profundo. Los alienígenas luchaban contra un enemigo que no podían ver, rastrear ni predecir. Desde el principio, los humanos habían diseñado su campaña para hacer más que simplemente infligir daño físico.
para desmantelar la confianza de los alienígenas y crear una atmósfera de miedo e incertidumbre que se propagaría por toda su sociedad. La planificación estratégica tras las operaciones de la Armada Fantasma fue meticulosa. Cada movimiento se calculó para maximizar el impacto con el mínimo riesgo. Los humanos eligieron sus objetivos cuidadosamente, enfocándose en aquellos que causarían el mayor daño psicológico y estratégico. Infraestructuras clave, centros de comunicación y puestos militares, fueron alcanzados en una serie de ataques rápidos y coordinados que dejaron a los alienígenas aturdidos. Los humanos comprendieron que la victoria no vendría de la fuerza bruta, sino de quebrantar la voluntad de las fuerzas alienígenas para continuar la lucha. El papel de la Armada Fantasma era sembrar el caos para hacer que los alienígenas cuestionaran su propia fuerza y erosionar la moral de sus poblaciones, tanto militares como civiles. Para cuando los alienígenas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Sus defensas estaban comprometidas, su liderazgo estaba en desorden y su otrora. La confianza inquebrantable se había convertido en un miedo profundo al enemigo invisible dentro del cuerpo. En el centro de comando, los líderes de la Armada Fantasma revisaron su progreso. El plan se desarrollaba exactamente como habían anticipado. Los alienígenas que una vez dominaron la galaxia con su destreza tecnológica ahora luchaban por defenderse de un enemigo que habían subestimado enormemente. Los humanos habían logrado llevar a los alienígenas a un estado de completo caos. Toda la información recopilada, cada decisión estratégica tomada los había llevado a este punto. Los líderes humanos sabían que se acercaba la fase final de su operación. La Armada Fantasma había cumplido su tarea. Era hora de asestar el golpe decisivo. Discutieron los siguientes pasos con la confianza de quienes ya habían ganado la guerra. El objetivo era claro: doblegar al imperio alienígena, obligarlos a reconocer su derrota y asegurar un futuro donde la humanidad ya no fuera vista como un actor secundario en el escenario galáctico, sino como una potencia. Respetados y temidos a medida que se realizaban los preparativos finales, reinaba una silenciosa determinación entre la flota humana. Habían pasado años preparándose para este momento, y ahora estaban al borde de la victoria. Los alienígenas habían sido sorprendidos, su arrogancia y complacencia explotadas con un efecto devastador. Los humanos sabían que tenían la ventaja y estaban listos para capitalizarla. La fase final de su operación sería la culminación de todos sus esfuerzos, un ataque decisivo que no dejaría lugar a dudas sobre el resultado de la guerra. La sección finaliza con la flota humana lista para asestar el golpe final. Su estrategia los había llevado al borde de una victoria sin precedentes. La Armada Phantom, que una vez fue una fuerza sombría en los confines de la galaxia, ahora estaba lista para emerger como el factor decisivo en una guerra que ya estaba ganada en las mentes de quienes la planearon. Los humanos, confiados en su estrategia y su ventaja tecnológica, se prepararon para terminar lo que habían hecho. Empezaron a saber que el futuro de la galaxia cambiaría para siempre por el resultado de sus acciones. La flota humana se reunió en formación. El peso del momento pesaba sobre cada comandante y miembro de la tripulación. Esta era la etapa final de su campaña meticulosamente planeada. El ataque que consolidaría su victoria o los conduciría a una derrota devastadora. Cada detalle había sido analizado minuciosamente, cada posibilidad considerada. No había margen de error. La Armada Fantasma estaba lista, y al dar las órdenes finales, el propósito entre los humanos era palpable. Sabían que este asalto determinaría el destino de la guerra y, posiblemente, el futuro de la humanidad. El ataque comenzó con precisión y crueldad. La Armada Fantasma, utilizando su avanzada tecnología de camuflaje, ejecutó un asalto coordinado contra el planeta alienígena. Naves humanas aparecieron de la nada, atacando el corazón del imperio alienígena con una precisión devastadora. Instalaciones militares críticas, centros de mando y centros de comunicación fueron atacados en una serie de ataques ultrarrápidos. Los alienígenas, ya tambaleándose tras semanas de guerra psicológica, no estaban preparados para la embestida. Sus defensas, que antes se creían inexpugnables, se derrumbaron bajo el implacable asalto de la flota humana. El factor sorpresa fue absoluto. Las fuerzas alienígenas, desmoralizadas y dispersas, lucharon por oponer una resistencia significativa. Las naves humanas, invisibles hasta el momento en que atacaron, se movieron con una eficiencia que dejó a los defensores alienígenas en la ruina. Los ataques coordinados fueron devastadores, golpeando los puntos más vulnerables de la máquina de guerra alienígena en cuestión de horas. La columna vertebral del ejército alienígena se rompió. El otrora poderoso imperio que había dominado la galaxia durante milenios se enfrentaba ahora a su mayor crisis, puesto de rodillas por un enemigo que nunca había comprendido realmente.
El desmantelamiento sistemático del imperio alienígena continuó con brutal eficiencia. La flota humana se movió de un objetivo a otro, dejando destrucción a su paso. Los puestos militares, los astilleros de la flota y las defensas orbitales fueron destruidos. El liderazgo alienígena, el núcleo mismo de su poder, fue diezmado en las primeras horas del ataque. Las estructuras de mando colapsaron y las fuerzas alienígenas restantes, sin líderes y presas del pánico, no pudieron hacer mucho más que observar cómo su imperio se desgarraba. Paz por pedazos. Los humanos, una vez considerados insignificantes, eran ahora los arquitectos de la ruina del imperio. A medida que avanzaba el asalto, la magnitud de la devastación se hizo evidente. Los alienígenas, que una vez se consideraron invencibles, se vieron obligados a afrontar la realidad de su situación. Habían sido superados en estrategia y clasificados por la misma especie a la que menospreciaban. La Armada Fantasma había convertido sus mayores fortalezas en debilidades, explotando cada vulnerabilidad con precisión. El otrora glorioso imperio alienígena era ahora una sombra de lo que era. Sus flotas, diezmadas, su mando, destrozado y su gente, sumida en un estado de shock y desesperación. Los humanos, tras haber logrado sus objetivos, comenzaron. Para retirar la fase final de su operación, dejaron atrás una galaxia que cambió para siempre, un imperio destrozado que nunca volvería a representar una amenaza para la humanidad. La victoria fue total. Las fuerzas alienígenas quedaron irreparablemente paralizadas. La Armada Fantasma había logrado lo que muchos creían imposible: asestar un golpe devastador al imperio más poderoso de la galaxia. Los humanos, antes considerados débiles y divididos, habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta mientras la flota humana se retiraba. Los restos del imperio alienígena tuvieron que recomponerse. La guerra había terminado, pero las consecuencias se sentirían durante generaciones. Los alienígenas, que ahora se enfrentaban a un futuro sin su imperio, tuvieron que reflexionar sobre las lecciones de su derrota. Los humanos, victoriosos y resueltos, no solo habían ganado una guerra, sino que habían reconfigurado el equilibrio de poder en la galaxia. El golpe final había sido asestado y con él había comenzado una nueva era, una en la que la humanidad ya no ser visto como un actor menor, pero como una fuerza dominante en la galaxia. La sección cierra con la retirada de la flota humana. Su misión fue cumplida por el imperio alienígena una vez que la cima del poder galáctico quedó en ruinas. La Armada Fantasma cumplió su propósito, dejando atrás una galaxia que nunca volvería a ser la misma. Los humanos demostraron su fuerza, su determinación y su capacidad para triunfar incluso contra las mayores adversidades. La guerra había terminado, pero el legado de la Armada Fantasma perduraría como testimonio de lo que la humanidad fue capaz de hacer cuando se vio al borde del abismo. Las secuelas de la batalla fueron tan devastadoras como inevitables. El imperio alienígena, una vez gobernante indiscutible de vastas extensiones de la galaxia, estaba ahora en ruinas. Su ejército, el orgullo de su civilización, estaba hecho trizas. Lo que quedaba de sus otrora poderosas flotas estaba disperso, sin líder e ineficaz. Los ataques de la Armada Fantasma habían sido tan precisos, tan devastadores que el liderazgo alienígena no tuvo más opción que admitir la derrota. La estructura de poder del imperio, cuidadosamente mantenida durante milenios, estaba ahora en ruinas. Los líderes alienígenas restantes, aquellos que habían sobrevivido al ataque, se vieron obligados a enfrentar una dura realidad. Ya no podían continuar la lucha, reconociendo la inutilidad de una mayor resistencia. Los alienígenas pidieron la paz. No hubo una gran negociación, ni un proceso prolongado. Estaban demasiado destrozados, demasiado desmoralizados para hacer demandas. Los términos eran simples: cesarían todas las hostilidades y reconocerían a la humanidad como una potencia soberana en la galaxia. Fue una admisión de derrota, una inversión completa de la arrogancia que una vez definió sus interacciones con la Tierra. Para los alienígenas, fue un trago amargo de tragar, pero no había otra opción. Su supervivencia dependía de ello. En la Tierra, la noticia de la victoria se extendió como un reguero de pólvora. La Armada Fantasma, que había operado en las sombras, ahora era celebrada como la fuerza que había cambiado el mundo. En el curso de la historia galáctica, la humanidad, antes considerada un actor menor, ahora era reconocida como una potencia formidable. La sensación de triunfo era palpable. Esto era más que una simple victoria militar, era una validación de la resiliencia, el ingenio y la capacidad de la humanidad para afrontar cualquier desafío. El mundo observaba con asombro cómo se contaba y volvía a contar la historia de la Armada Fantasma, consolidando cada relato su lugar en la historia. La victoria tuvo implicaciones de gran alcance.
El estatus de la humanidad en la galaxia se alteró irrevocablemente. Ya no serían vistos como una especie débil y dividida. Habían demostrado ser capaces no solo de defender su hogar, sino también de luchar contra un enemigo mucho más poderoso que ellos. El mensaje era claro: la humanidad era una fuerza a tener en cuenta. Las demás razas de la galaxia, que una vez habían observado las luchas de la Tierra con indiferencia, ahora se daban cuenta. Las alianzas cambiaron y el equilibrio de poder comenzó a cambiar a medida que la realidad de la fuerza de la humanidad se volvió imposible de ignorar a medida que se asentaba el polvo. El legado de la Armada Fantasma comenzó a tomar forma. La raza alienígena, ahora humillada y reflexiva, reflexionó sobre las consecuencias de su arrogancia. La humanidad los había subestimado como insignificantes y pagó el precio de su arrogancia. La lección fue que Stark nunca más, ni ellos ni ninguna otra especie, tomarían la Tierra a la ligera. La Armada Fantasma había hecho más que ganar una guerra, había transformado el tejido mismo de las relaciones interestelares para la humanidad. La victoria fue tanto un triunfo como un punto de inflexión. La Armada Fantasma se convirtió en un símbolo de lo posible. Cuando la tecnología, la estrategia y la determinación humana se combinaron, fue un testimonio de la fuerza que residía no solo en armamento avanzado, sino la voluntad de luchar, el coraje para enfrentarse a adversidades imposibles y el ingenio para cambiar el rumbo. La historia de la Armada Fantasma se enseñó en las escuelas, fue estudiada por militares y venerada por las generaciones futuras como un momento decisivo en la historia de la humanidad, mientras la galaxia se ajustaba a la nueva realidad. La humanidad miraba al futuro con una mezcla de confianza y cautela. La victoria había sido difícil. Los desafíos que les aguardaban eran muchos, pero estaban listos. La nota final de la historia fue de un triunfo silencioso, no de un orgullo jactancioso, sino de un profundo conocimiento de que se habían ganado su lugar entre las estrellas. La Armada Fantasma había demostrado de lo que era capaz la humanidad, y ahora, mientras se preparaban para el siguiente capítulo de su viaje galáctico, lo hacían con la certeza de que tenían la fuerza para afrontar cualquier desafío que les aguardara.